Sus años de experiencia en política internacional y abogacía forman un balance de calibre mundial que les da licencia para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. El abogado Armando Valdés y la abogada María de Lourdes Guzmán están en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Kevin Rivera y José Tato Rivera Santana son nuestros panelistas, analistas políticos. Además, la licenciada Marta Villares Señeriz de la Coalición Paz para la Niñez se sienta a la mesa para hablar sobre las consecuencias legales del maltrato por negligencia. Y en el último segmento, el licenciado Francisco Borelli, ex juez del Tribunal Superior, estará con nosotros a partir de las 9:40 de la mañana. Todo eso y por supuesto, como todas las semanas, de lunes a miércoles, se sienta a la mesa junto a nosotros Marilu Guzmán y junto a ella todos café en mano. Tengan esa paila de café lista. Eso es lo que hace falta. Hoy es miércoles, mitad de semana. Uno ya como que está cansado de la semana. Todavía el fin de semana parece estar tan lejos. Así que hace falta una paila de café y también una paila de energía y de positivismo para nosotros echar para adelante hacia el fin de semana y seguir con nuestras labores. Hoy, 17 de abril del 2024, son las 8:02 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Entre ellos voy a estar hablando sobre los recaudos de los candidatos políticos a distintos puestos, particularmente a la gobernación. Wilmarielis Agosto, amiga, anteriormente productora mía también en ABC Puerto Rico y ahora periodista destacada del periódico El Vocero, publica una nota hoy en la página 8 acerca de los recaudos y gastos de los candidatos a la gobernación. Hablamos sobre ese tema. Quiero tocar también una conferencia de prensa que me parece positiva. Sin embargo, quizás lo que sorprende de esta conferencia de prensa es que ahora se estén haciendo estas cosas. Una conferencia de prensa acerca de un acuerdo entre los tribunales y la Policía de Puerto Rico, el Ejecutivo, para coordinar la respuesta del Estado de una manera más efectiva, más eficiente, ante una solicitud de una víctima o sobreviviente, debo decir, de violencia de género para una orden de protección. Hablamos sobre eso en breve. Y quiero también tocar el voto adelantado. Ayer en Directo y Sin Filtro por ABC Puerto Rico, el ex comisionado electoral Ramón Torres me dio unos datos que yo creo que es importante sopesar para analizar realmente el tema de las cifras que han ofrecido los dos partidos políticos que se enfrentan a primarias el 2 de junio acerca del número de solicitudes de voto adelantado que lograron acumular. Así que vamos a estar tocando esos temas, pero antes quería discutir varios temas a nivel internacional, comenzando con la continua crisis en el Medio Oriente, y es que por tercer día consecutivo el gabinete de guerra de Israel, del Estado de Israel, el gobierno de Benjamín Netanyahu y también Benny Gantz, que son opositores políticos, pero han hecho este gobierno de coalición para enfrentar la amenaza que se materializó en Israel a partir del ataque terrorista del 7 de octubre de Hamas. Ese gabinete de guerra ha estado reunido por los pasados 3 días después del ataque iraní contra territorio israelí. Este ataque iraní, como quizás ya les había planteado, evidentemente estaba calculado para tener un efecto o un impacto sobre vida y propiedad mínimo en el territorio israelí. O sea, enviaron drones volando a aproximadamente unas 200 millas por hora,
que si fuese un carro, pues sería muy rápido, pero para algo que está volando es extremadamente lento. Y no es particularmente sigiloso, hacía ruido incluso. Dicen testigos que pudieron ver este ataque, que los drones hasta se escuchaban y uno podía mirar hacia el cielo y verlos. Por lo cual, analistas militares apuntan a que Irán estaba simplemente intentando enviar un mensaje de que ellos tenían las capacidades tecnológicas para alcanzar el territorio israelí, pero no para causar demasiado daño que ocasionara como consecuencia una escalada de esta crisis diplomática y bélica que sigue regándose a través del Medio Oriente. Israel, aunque no sufrieron grandes daños por la respuesta de su propio sistema de defensa aérea, el famoso Iron Dome, y por la intervención también de aliados, incluyendo países como Jordania, que derribaron algunos misiles y algunos drones sobre su propio espacio aéreo. Realmente el impacto en Israel fue mínimo, si algunos misiles derribados, algunos drones derribados sobre el territorio, pero destrucción masiva de propiedad, muy poca, y ciertamente no hubo tampoco fatalidades. Así que ante esa realidad, Estados Unidos y otros aliados de Israel en Occidente han estado solicitándole, han estado insistiéndole al gobierno de Benjamin Netanyahu que modere la respuesta y que la respuesta a este ataque militar sea principalmente diplomática, sanciones contra Irán, sanciones contra el liderato político de Irán y otras medidas para evitar el que Israel quiera responder con una andanada militar contra Irán, lo cual evidentemente representaría una escalada del conflicto regional que está arropando el Medio Oriente. El Organismo de Energía Atómica, de paso, ayer expresó también que temía que una de las posibles respuestas de Israel fuese atacar una instalación nuclear iraní en territorio iraní. Así que eso implicaría además un riesgo a la seguridad regional por el impacto que podría tener sobre el ambiente en la zona el que se atacara una instalación de energía nuclear. Así que todo esto está sobre la mesa en el día de hoy y en los próximos días, y todavía realmente no se sabe cuál va a ser la respuesta de Israel. Alguna respuesta van a tener. Es natural, igual que también en cierta medida era natural que Irán también respondiera luego de que Israel atacara unas instalaciones diplomáticas de Irán en territorio sirio, en la capital, en Damasco. Así que lo que está tratando aquí de hacer la administración Biden y otros aliados es evitar un conflicto mayor, un conflicto que eventualmente podría incluso alar y obligar a otros aliados de Israel a tener que integrarse a este conflicto de una manera mucho más activa, y ciertamente eso lo están tratando de evitar a toda costa. Por otro lado, ya acá en este lado del globo terráqueo, Mike Johnson continúa intentando reunir suficientes votos para pasar varias medidas que tienen que ver con principalmente ayuda a países extranjeros, específicamente Israel, Ucrania y Taiwán. Y lo está intentando hacer, como les comentaba ayer, en 4 medidas individuales. ¿Por qué en 4 medidas individuales? Bueno, porque si junta todas las medidas, va a haber suficientes personas opuestas a ofrecerle ayuda a Israel y o a ofrecerle ayuda a Ucrania, que son los dos temas más álgidos en esta conversación en Washington. Va a haber suficientes votos en contra de una o la otra de esas alternativas de asistencia internacional como para que haya una mayoría que derrote una medida que incluya ambas cosas. En cambio, si divide ese proyecto de ayuda extranjera en varias medidas, una para Israel, otra para Ucrania,
de pronto a la medida de Israel solamente van a votar en contra aquellos que no quieren apoyar que se provea más ayuda militar a Israel, que sería principalmente la ala más a la izquierda del Partido Demócrata. En el caso de Ucrania, pues de pronto se estaría aislando a aquellos que están en contra de ofrecerle más ayuda a Ucrania, que es un elemento más a la derecha dentro de la coalición del Partido Republicano. De nuevo, si las dos cosas estuvieran juntas, pues de pronto habría suficientes republicanos y suficientes demócratas para derrotar una medida en donde estuvieran ambas iniciativas de apoyo. Pero si se dividen las dos medidas, pues de pronto se quedan los que se oponen a ayuda a Israel o los que se oponen a ayuda a Ucrania como minorías dentro de la Cámara. Aún así, esto va a requerir probablemente en el caso de las 4 medidas, va a requerir de votos demócratas y eso ha puesto nuevamente en precario el que Mike Johnson continúe como Speaker de la Cámara, porque ya varios líderes republicanos han dicho incluso que ya debería estar poniéndole fecha a su renuncia. Si no, ellos van a presentar otra moción de no confianza en el Pleno de la Cámara de Representantes y conforme al acuerdo al que había alcanzado Kevin McCarthy para poder él reunir suficientes votos en su caucus republicano para ser Speaker, se hizo una enmienda al reglamento de la Cámara que dispone que un solo miembro de la Cámara puede llevar a votación una moción esencialmente de censura o de despido contra el Speaker. Y si los demócratas votan a favor de esa moción, solo hacen falta 4, 5, 6 votos republicanos para sacar del puesto al Speaker de la Cámara. Incluso se está planteando la posibilidad de que el Partido Demócrata, para evitar otra crisis de gobernanza al interior de la Cámara de Representantes, se está planteando la posibilidad de que otro acuerdo pueda ser alcanzado con los demócratas, no solamente para una medida específica, puntual, sino además para mantener a Mike Johnson en la presidencia de la Cámara. Que si se lleva a votación, suficientes demócratas voten en contra de la moción de censura para que él pueda permanecer en el cargo y darle algo de estabilidad a el Congreso de Estados Unidos. Y por último, en Nueva York, en Manhattan, un proceso que se planteaba podría durar varias semanas, de pronto aceleró ayer con la selección ya de 7 jurados para el caso penal contra Donald Trump por haber cometido fraude en unos informes financieros de sus empresas para intentar esconder un pago que le hizo a la actriz pornográfica Stormy Daniels de $130,000 a través de uno de sus abogados, Michael Cohen, para que ella mantuviera silencio sobre una alegada relación extramarital entre la actriz pornográfica y el expresidente Donald Trump allá para el año 2006. Ese acuerdo se dio en el 2016, justo antes de las elecciones, y se alega que fue un intento por manipular el proceso electoral, ya que el electorado debió haber tenido acceso a información pertinente para poder tomar la decisión de cara a las elecciones de aquel año contra Hillary Clinton. Se seleccionaron 7 jurados ayer, queda por seleccionarse otros 5 jurados y se plantea que serían 6 alternos, o sea que en total 18 personas, por tanto falta seleccionar 11 personas. El juez ayer dijo que si el ritmo de selección de jurados continuaba al paso que se dio ayer, posiblemente ya para el día lunes de la semana próxima, de esta semana que viene, estarían comenzando los abogados a hacer sus planteamientos iniciales, su argumentación inicial en el juicio inédito, histórico, contra un expresidente de los Estados Unidos, juicio penal, el primero que enfrenta de las 4 acusaciones que se han radicado contra él en los pasados 2 años. Entre los jurados hay, según reportó el New York Times, un abuelo que originalmente era de acá de Puerto Rico, así que prepárense para esos titulares de los medios.
prepárense. Sí. Vamos a ver un push próximamente. Arroz y habichuela en la sala de deliberaciones en Manhattan. Prepárense para eso. Y otras noticias acerca del abuelito puertorriqueño que está ahora en medio de un proceso histórico que definirá muchas cosas para Estados Unidos y el mundo. Vamos a hablar sobre temas acá en Puerto Rico. Quiero, primero que nada, reconocer el esfuerzo que anunció ayer el gobernador y la jueza presidenta del Tribunal Supremo y también el Departamento de Seguridad Pública para la coordinación en el diligenciamiento de las órdenes de protección. Voy a leer aquí íntegramente de la nota que publica Istra Pacheco en la página 4 del periódico El Vocero de hoy. Como parte del primer acuerdo firmado, los tribunales compartirán con el Centro de Operaciones de Órdenes de Protección la información del presunto agresor o contra quien se expide una orden de protección de forma inmediata para contribuir al diligenciamiento rápido. Hasta ahora, la persona que solicitaba la orden era la que tenía que llegar hasta el cuartel de la policía más cercano y entregar el documento. Se supone que en lo sucesivo ese paso ya no sea necesario. Del mismo modo, no se le requerirá el papel de la orden a la parte protegida si tuviera que hacer alguna gestión relacionada porque ya estaría registrada en los sistemas judiciales y de la policía simultáneamente. Digo, de nuevo, quiero reconocer el esfuerzo, pero a la misma vez quiero simplemente levantar bandera y reconocer también lo atrasados que estamos en este país con temas tecnológicos. Uno se queda boquiabierto que ahora es que una orden de protección va a estar disponible en los sistemas digitales de tribunales y la policía. Que antes una persona protegida por una orden de protección tuviese que ella misma o él mismo ir a un cuartel, a su cuartel más cercano, para entregar un papelito allí. De paso, que yo entrego el papelito en el cuartel más cercano, pero tengo que suponer que eso no implicaba el que el cuartel más lejano se enterara de la orden de protección, porque también es un tanto absurdo pensar que en una sociedad con el nivel de movilidad que tenemos nosotros, vivimos en Caguas, nos movemos a San Juan, que uno piense que la única herramienta para proteger a la víctima, para proteger a la potencial víctima o sobreviviente, es el cuartel más cercano a su casa. Ajá. Y el cuartel más cercano a su lugar de trabajo. Y el cuartel más cercano a donde va y hace compras o donde tiene que ir a visitar a su mamá y a su papá, ¿no? Entonces, es realmente sorprendente que en una sociedad donde hay tanta tecnología disponible para los consumidores, donde todos nosotros estamos andando con estos telefonitos, que la policía, que los tribunales, que el Departamento de Seguridad Pública estén tan atrás. De nuevo, pues, les reconozco el esfuerzo, pero este es uno de esos casos donde uno tendría que decir it's too little, too late, porque ha muerto un número importante de personas, de mujeres particularmente, precisamente porque no ha habido esta coordinación antes. De paso, este Centro de Operaciones de Órdenes de Protección, según la nota de Istra Pacheco, se inauguró allá para el mes de octubre del 2021 y finalmente se ha habilitado este sistema un año y medio después. O sea, parecería que no hay urgencia. De nuevo, no quiero convertir una noticia que entiendo que es positiva en una negativa, pero también tenemos que a veces mirar estas cosas y preguntarnos cómo es posible que estemos ante un atraso tan significativo en pleno 2024. O sea, ya casi estrillado hablar del siglo XXI. Yo creo que estamos próximos a comenzar a hablar del siglo XXII, ¿verdad? Porque yo recuerdo en el siglo XX uno hablaba de tecnología del siglo XXI, que era lo que venía. Pues ya nosotros estamos 24 años adentrados en pleno siglo XXI y aquí pues la policía, los tribunales acaban de llegar, diría yo, como al 1999. Sí, llegaron al 1999. Y próximamente, apúntenlo, en los próximos 10 años vamos a empezar a
oír hablar de tecnología del siglo XXII, porque ese es el futuro, siempre tenemos que estar mirando hacia allá. Y aquí la policía, bueno, pues acaba de llegar al 1999. Qué bueno, pero hace falta un poquito más de urgencia. En temas políticos, quiero mencionar simplemente, esto me lo había planteado un amigo y genuinamente pues creo que no me lo había planteado con todo el lujo de detalle que me dio ayer en ABC Puerto Rico el licenciado, amigo y ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Ramón Torres. Yo le hice una pregunta, yo estoy moderando el programa esta semana, Limari Suárez está en un periplo elegantísimo por Europa, no quiero revelar más detalles, pero estoy seguro que en su cuenta de Instagram estará poniendo fotos con ella, el perrito, y todo el mundo. Dicho eso, pues yo estoy moderando esta semana Directo y Sin Filtro y le pregunto a Ramón y a otros panelistas que teníamos sobre el tema del voto adelantado y por qué el PNP había logrado 90,000 solicitudes de voto adelantado y el PPD solamente 30,000 y si eso implicaba que el PNP iba a tener una ventaja quizás insoslayable de cara a las elecciones de noviembre. Ramón Torres me dijo que el PNP tenía más categorías de personas elegibles para solicitar el voto adelantado. Y la categoría más gorda de entre esas categorías, de paso, me dijo incluso el número específico. El PPD tenía 6 categorías de personas elegibles, principalmente los adultos mayores de más de 60 años. Esa era la categoría más grande, más gruesa. Y el PNP tenía 16 categorías de personas elegibles. Entre esas categorías había una que era la de cualquier persona que dijese que tenía que trabajar ese día. Y, por lo visto, no había que cumplir con una edad en particular. Cualquier persona de entre 18 a 60 años que no sería elegible de ordinario si decía que tenía que trabajar ese día, pues se le permitía también solicitar el voto adelantado para el PNP. Al menos eso me planteó Ramón Torres. Si es así, pues vamos, decir que yo tengo que trabajar ese día es relativamente sencillo hacerlo. ¿Quién va a decir que no? ¿Quién va a sentarse a cuestionar si efectivamente esa persona está trabajando ese día o no? ¿Qué evidencia se le solicitaba? Apostaría yo que muy poca o ninguna. Y por tanto, esa categoría y las otras 9 categorías adicionales que tenía el PNP para el voto adelantado que no tenía el PPD, podría ser una explicación para esa diferencia tan abismal entre una colectividad y la otra. Veremos si efectivamente es así y si realmente el PPD está poniéndose las pilas para trabajar el voto adelantado de cara a noviembre. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, Marilú Guzmán se sienta a la mesa con nosotros y quiero hablar sobre los recaudos de los distintos candidatos a la gobernación y cómo ya algunos de ellos, entre ellos particularmente el gobernador, están comenzando a abrir la billetera. El gobernador se gastó la friolera de 637,000 pesos. Eso es mucho dinero en el mes de febrero de este año. Yo lo he visto principalmente en las vallas digitales, en los billboards, por donde yo transito a diario, veo muchas imágenes del gobernador. Claro, yo no sé si ver fotos del gobernador le conviene al gobernador. Hay políticos que tienen que hacer campaña escondiendo al político. ¿Sí? Eso es así. No me digan que no, eso es así. Yo he visto campañas donde la estrategia es vamos a esconder un poquito al candidato. Vamos a ver si le resulta. Vamos a la pausa, regresamos con Marilú y discutimos todos estos temas aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán está
próxima a hacer su entrada aquí al estudio. Así que voy a ir presentando el tema de los recaudos de los candidatos. De nuevo, esta nota la firma Wilmarielis Agosto, página 8 del periódico El Vocero de hoy. Pierluisi sigue a la delantera en recaudos. Lee la nota, no voy a leerla completa, por supuesto. A 46 días de las primarias y a 7 meses de las elecciones generales, la Oficina del Contralor Electoral actualizó el informe de datos de ingresos y gastos de los aspirantes a la gobernación correspondientes a marzo, que muestra que el gobernador continúa a la delantera con sus recaudos de campaña. El informe refleja que el primer ejecutivo cuenta con $5,047,244.82, menos dinero que el registrado en febrero, cuando tenía $5,324,000. Claro, esto se debe a un gasto de $637,000 solo en el mes de marzo y un recaudo de $359,000 también en el mes de marzo. ¿Qué nos dice esto? Bueno, primero, lo que tiene en su cuenta de banco, ¿verdad? Hay que manejar aquí distintos conceptos. Primero está el balance que tiene en la cuenta de banco de su comité de campaña. Y lo otro es cuánto ha recaudado en un mes de marzo en este caso, y cuánto ha gastado. Entonces, lo que tiene en balance, esto no quiere decir que lo recaudó en el mes de marzo. Esto quiere decir que lo que queda en la cuenta al 31 de marzo, luego de computar lo que entró y lo que salió, $5,047,000. Eso es un dron de dinero. Eso es un dron de dinero. Y recordemos que Edwin Mundo me ha dicho a mí y lo ha dicho en otros medios, que ellos van a gastar la totalidad de ese dinero en el proceso primarista. Si al 31 de mayo, o de marzo, debo decir, si al 31 de marzo tenían en su cuenta de banco $5 millones y lo que queda de aquí a la primaria, o por lo menos del 31 de marzo al día de la primaria, que es el 2 de junio, son 63 días, ¿verdad? Porque la primaria es el 2 de junio, abril tiene 30 días, mayo tiene 31 días. Si lo que quedan son esos 63 días y él va a estar gastando $5 millones de aquí a el día de la primaria, eso quiere decir que él va a estar gastando aproximadamente $80,000 por día, de aquí al 2 de junio, cuando se decidirá quién va a ser el candidato o la candidata del PNP. En cambio, Jennifer González terminó el mes de marzo con $1,270,000, o sea, básicamente una quinta parte de lo que tiene Pedro Pierluisi. Por cada dólar que tiene Jennifer, Pedro Pierluisi tiene 5. Tuvo $320,000 en recaudos en el mes de marzo, todavía por debajo de lo que recaudó en ese mismo mes el gobernador, y tuvo $155,000 en gastos. En el lado popular, Jesús Manuel Ortiz tiene $86,263 en el balance de su cuenta de banco, y Juan Zaragoza sigue con una ventaja, pero una ventaja que se ha ido mermando. Él tiene $112,000 en su cuenta de banco. Déjenme dar un paso atrás aquí de nuevo. Si Pedro Pierluisi, como ha dicho Edwin Mundo, efectivamente gasta la totalidad del dinero que tiene en su cuenta de banco de aquí al día de la primaria, él va a gastar, si no recaudase un centavo más, solamente con lo que tenía en su cuenta de banco al 31 de marzo, Pedro Pierluisi va a gastar $80,000 por día. Y Jesús Manuel Ortiz tiene $86,000 de balance en su cuenta de banco. O sea, Pedro Pierluisi puede gastar en un día todo el dinero que tiene Jesús Manuel Ortiz en su cuenta de banco para aspirar a la gobernación, y aún así le va a sobrar $4,920,000. Y en el caso de Juan Zaragoza, en 2 días, es más, día y medio para ser más preciso, en día y medio, 36 horas de aquí a la primaria, Pedro Pierluisi va a gastar más dinero del que tiene Juan Zaragoza, que tiene $112,000 en su balance en la cuenta de banco en su campaña primarista. Y de nuevo, yo lo estoy empezando a notar en la calle, en la campaña de billboards que tiene
el gobernador, yo tengo que insistir. A mí no me queda claro que poner fotos del gobernador sea realmente la estrategia más efectiva. Incluso yo creo que ellos lo saben y hay algunas imágenes de la campaña en estos billboards donde uno ve la cara de una viejita siendo abrazada por Pedro Pierluisi y Pedro Pierluisi está de espalda a la cámara y uno no le ve la cara a Pedro Pierluisi. Uno sabe que es un anuncio del gobernador porque dice Pedro Pierluisi, gobernador 2024. Pero uno no le ve la cara, uno le ve la cara feliz a la viejita que le acaban de entregar el título de propiedad o lo que fuera, lo que haya sido aquel evento que ellos están tratando de retratar y recordarle al público a través de esa imagen. Pero, de nuevo, hay campañas, yo lo he visto, yo he trabajado en campañas políticas aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Yo he visto campañas donde el candidato es tan impopular, pero tiene que correr, porque pues la gente corre a pesar de que puedan ser impopulares. El candidato es tan impopular que de pronto hacen anuncios. Cuando usted ve un anuncio donde es otra gente hablando de lo bueno que es el candidato y no se ve el candidato, quizás hasta el final, eso puede ser parte de una estrategia diseñada para recordarle a la gente no tanto el candidato, sino las cosas buenas que ellos dicen que ha hecho el candidato, para tratar de subirle los números. Y yo creo que podría haber algo de eso en esta campaña. Veremos cuando comencemos a ver ya más intensamente la campaña publicitaria en televisión, pero ciertamente a lo que apuntan estos números de recaudos y de gastos es que Pedro Pierluisi en este momento tiene una ventaja que yo no creo, por lo menos antes de la primaria, que nadie vaya a superar, y la comisionada residente ciertamente el ritmo de sus recaudos no está reflejando que esos grandes inversionistas de la política crean que ella tiene las de ganar en la primaria. Veremos qué sucede al final del día. Marilú, tenemos que irnos a la pausa, pero te has sentado aquí en el estudio, estás a la mesa con nosotros. Un poquito retrasada por el tapón, pero buenos días a todos. Saludos, Armando. Vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero tu parecer sobre estos números y seguimos hablando aquí sobre diversos temas en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán, ahora sí, está sentada a la mesa. Marilú, los recaudos del PNP y del PPD, digo, hay también datos aquí de paso sobre el Partido Independentista Puertorriqueño. Juan Dalmau tiene $60,000 en su cuenta de banco. Yo creo que ese es el comité de campaña de Juan Dalmau. El PIB durante todo este cuatrienio ha estado mostrando unas finanzas bastante saludables. PIB como institución, ¿verdad? Y yo siempre he dicho pues que eso hace sentido en el caso del PIB, como ellos pues, no tienen primaria, usualmente se sabía que Juan Dalmau iba a ser el candidato, pues realmente no importa mucho a dónde vaya el dinero, si va al PIB o si va a Juan Dalmau, todo va a ir al final del día al mismo lugar, aunque claro, yo tengo que suponer que el comité de campaña de Juan Dalmau debe estar pensando en recaudar los $250,000 que establece la ley para el pareo. ¿Verdad? Yo no sé, no creo pienso que sí, que el PIB vaya a pensar en ir al pareo de 1 a 1. Incluso yo pienso que el Partido Popular Democrático va a acabar posiblemente con el pareo de 1 a 4. ¿Verdad? Y para que el público entienda, hay dos sistemas de pareo. Uno que tradicionalmente lo han usado los partidos grandes, que es tú depositas $5 millones y el Estado te parea $5 millones. La idea es evitar que las campañas cuesten $40 millones y que la gente esté invirtiendo y dando cheques por debajo de la mesa para financiar campañas que cuestan mucho más de lo que realmente se reporta en el Contralor Electoral. Así que a cambio de que se pusiera un tope de $10 millones en el gasto, pues yo digo, yo Estado, tú me depositas $5 millones en tu cuenta de campaña y yo te pareo para la elección general, no para la primaria, yo te pareo 5. El otro mecanismo para los partidos más pequeños, eso ha sido la tendencia, pero puede usarlo cualquiera, es tú eres candidato a la gobernación, tú depositas $250,000 y tu tope va a ser $1.25 millones, $1.250.000, y yo te voy a dar $1 millón. O sea que ese pareo es bueno, 1 a 4, pero claro, entonces te limita a gastar $1.250.000 y en teoría Pedro Pierluisi o Jennifer González van a poder gastar $10 millones, ¿verdad?
Yo creo que Juan Dalmau debe estar pensando, yo quiero engordar esa vaquita para tener no 60, sino 250,000 a partir del 1 de julio, que es cuando comienza ese pareo. Y en el caso del PPD, pues de nuevo, yo no veo como crítica constructiva, yo no veo ni a Juan Zaragoza ni a Jesús Manuel Ortiz muy motivados con el tema de recaudar dinero para sus campañas. Pues pienso que quizás el Partido Popular decida y opte por ese mecanismo de pareo de 1 a 4. Uh-huh. ¿Cómo tú lo ves? Pues pienso que sí, porque siempre no, pero de un tiempo a esta parte el Partido Popular ha tenido muchos problemas para recaudar dinero y ha confrontado incluso inconvenientes para mantener su sede, para pagar el agua, para pagar la luz, etcétera, etcétera. Y lo hemos visto en los recaudos de los candidatos según se ha ido informando en los medios de comunicación. Yo tengo que decir que yo tengo una reserva muy seria, por no decirle oposición a este financiamiento privado de las campañas. Yo creo que eso es sumamente desventajoso para muchas colectividades que tienen tras de sí electores que deben tener el mismo derecho a la expresión que tienen los electores que tienen a su vez una cartera de clientes o de donantes, perdón, sí, también son clientes, donantes de mucho poder económico, y eso coloca en desventaja a otras colectividades que repito, tienen el mismo derecho a la expresión que tienen estas otras colectividades, y ese sistemas en extremo antidemocrático como lo es el sistema electoral en Puerto Rico en el sentido de la representación de los electores, porque por ejemplo tú tienes un 40% de electores que votan por un candidato y terminas con un 70%, 60 y pico por ciento de representación en la Asamblea Legislativa, y eso no tiene ninguna razón de ser, igual que la representación que hay en la Comisión Estatal de Elecciones con esta cuestión de los partidos propietarios, porque en algunas instancias solamente tienen derecho a tener representación los partidos que obtienen un mayor número de votos. Yo creo que todo el mundo debería tener la oportunidad de participar en la difusión de sus ideas, porque estamos hablando del derecho a la representación, del derecho a la libre expresión, y ese derecho a la representación y a la libre expresión no puede estar coartado por la cantidad de dinero que tú puedas recoger. A mí me parece que eso es extremadamente injusto. Y ahora, con este asunto del PAC Democracia es Prosperidad, que ni es democrático, que ni es democracia, ni necesariamente es la prosperidad que ellos divulgan, pues se coloca a uno en una peor posición aún, porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha permitido a partir del 2010, con el caso trillado de Citizens United, darle poder libertad de expresión a corporaciones de manera ilimitada para crear estos super PACs, precisamente que están compuestos por personas de un gran poder económico que van a utilizar ese poder económico para difundir lo que es su visión de lo que debe ser un gobierno, y siempre va a quedar atrás, va a quedar en desventaja a aquellas personas, sectores y colectividades que no tienen la capacidad de recaudar mucho dinero. ¿Por qué? Bueno, hay colectividades como el Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana desde el 2020, que se han identificado con sectores menos privilegiados, ¿no? Y entonces esos sectores menos privilegiados que tienen derecho a expresarse, que tienen derecho a estar representados, no tienen ese poder económico, y entonces los que representan a los sectores privilegiados obviamente aportan, y ahí viene ese desbalance en términos de la participación en los medios de comunicación de estos otros sectores, de estas otras voces, ¿no? Que son importantes también, porque a fin de cuentas aquí los privilegiados son una minoría y los que no son privilegiados son una mayoría, y esa mayoría lamentablemente no está, a mi juicio, adecuadamente representada, ni puede, ¿verdad?, aportar a las campañas como aportan los grandes intereses que sin duda están detrás de la candidatura de Pedro Pierluisi y de Jennifer González. ¿Cómo le metemos mano a, y yo tiendo a estar de acuerdo contigo, yo
me inclino por buscar alternativas a este sistema de financiamiento de campañas privado que ha traído tantos problemas. Pero, ¿qué soluciones dentro del marco constitucional que aplica podríamos ensayar? Yo creo que ¿verdad? Hay buenas intenciones detrás de estos modelos, ¿verdad? ¿Y por qué el pareo? Bueno, porque en la medida en que hay ese pareo, uno logra convencer, a cambio del pareo, al partido que acepte la limitación. Pero es una limitación que se acepta. Incluso Pedro Pierluisi, en teoría, él podría pensar o decir, yo puedo recaudar 20 millones de pesos, así que yo no voy a someterme siquiera al pareo de 1 a 1. Él podría decir eso. Nada le impide. O sea, el límite que hay de 10 millones de dólares en gasto es porque sería un límite aceptado a cambio de el pareo. Pero en teoría, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, principalmente que aplica aquí, no habría otra manera de imponer una limitación y entonces de priorizar o privilegiar el financiamiento público. Bueno, eso nosotros lo hemos pensado y repensado. Yo ¿verdad? En principio deploro el financiamiento privado de las campañas, pero ¿cómo meterle mano cuando tú tienes un caso como Citizens United que aplica aquí forzosamente porque viene de parte de es parte de las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que aplican aquí con toda su fuerza y vigor, ¿verdad? Como ocurrió cuando ellos han creado otro tipo de jurisprudencia en términos de lo laboral, jurisprudencia que legaliza el matrimonio de las personas del mismo sexo. Hay cosas que nos favorecen y cosas que, ¿verdad?, que nos afectan negativamente. Y yo entiendo que debería prohibirse el financiamiento privado de las campañas, pero entonces en el momento en que tú hagas eso va a venir alguien a impugnarlo y va a decir, no, esto va en contra de Citizens United y hasta ahí nos trajo el trolley, como dicen. Pero hay que empezar a buscar las maneras de hacer este proceso más justo. Por ejemplo, pudiera haber una legislación que obligue a los medios de comunicación a permitir es determinado número de participaciones de todos los partidos políticos. Bueno, si usted habría que ver si ahí el FCC también sería un campo ocupado. Ese es otro problema, ese es otro problema, ¿verdad? Siempre que discutimos algo terminamos en el asunto colonial. En nuestra relación política con los Estados Unidos y cómo nosotros estamos maniatados de poder tomar las decisiones conforme a nuestras propias realidades, las decisiones que nos convengan y tomarlas nosotros, no que nadie las venga a tomar por nosotros cuando su realidad es totalmente distinta, porque el sistema electoral estadounidense es totalmente distinto y es igual o más antidemocrático que el nuestro cuando permite que sea base de los colegios electorales que puede ganar un presidente, y eso lo vimos con Donald Trump, eso lo vimos con George W. Bush, pero habría que sentarse a discutir eso, pero de nuevo, en la medida en que hay unas colectividades que están privilegiadas, nunca están dispuestos a sentarse a conversar para hacer del sistema electoral uno más democrático. Marilu, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Bueno, amigos, hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos el panel compuesto por el planificador José Rivera Santana y en sustitución del licenciado Rafael Anglada nos acompaña el compañero abogado y amigo Kevin Rivera. En el siguiente segmento que tenemos destinado para la coalición Paz para la Niñez, conversamos con la licenciada Marta Villares Señeriz y en el último segmento conversamos con el licenciado y ex juez del Tribunal Superior, Francisco Borelli Irizarry. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bueno, amigos, como les dije hace unos instantes, hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos el panel compuesto por el planificador José Rivera Santana, y hoy en sustitución del licenciado Rafael Anglada nos acompaña el licenciado Kevin Rivera. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Marilu, y a los amigos y amigas que nos escuchan, un saludo especial a Kevin. Muy buenos días, Marilu. Abrazo a Dr. Rivera Santana, amigos, y a todos quienes nos escuchan por aquí por Radio Isla. Bueno, pues tengo un par digo más de un par, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Ustedes saben que en agosto del año 2022, no recuerdo qué día del mes de agosto, pero hubo un incidente muy polémico en el cual resultó muerto un jovencito, creo que de 15 años, que alegadamente conducía un vehículo de motor reportado como hurtado, y ese vehículo de motor, el hurto del vehículo de motor se reportó, a este joven se le dio persecución, y hasta donde tengo conocimiento estaba en una calle sin salida en la urbanización La Riviera, aquí en Río Piedras. Y resultó muerto con 15 impactos de bala. Había 60 casquillos en el piso. Eran, entiendo que más de 8 agentes de la policía, en lo que muchos de nosotros llamamos una ejecución. A mí me pareció muy triste las expresiones de muchas personas en el país, incluyendo programas que se supone que hagan análisis, en los cuales se hacían expresiones muy inmisericordes en torno a lo ocurrido, como si este acto estuviera justificado porque una persona estaba cometiendo alegadamente un delito. Y digo alegadamente porque los delitos no se cometen hasta que no se prueban en un tribunal. Y se empezó a alegar que el joven había intentado embestir a la policía con el auto, ¿verdad? Pues obviamente nada de eso se pudo establecer hasta el momento, pero se estaba investigando, y muchos de nosotros que estábamos pendientes de qué iba a pasar con relación a este asunto, recientemente, yo diría hace unos 3 meses o 4, la American Civil Liberties Union, capítulo de Puerto Rico, presentó una demanda en el Foro Federal por violación a los derechos civiles de este joven, en representación de la madre del joven que resultó muerto. Y finalmente, bueno, se anuncia hace un par de días que el Departamento de Justicia se propone presentar cargos contra, creo que unos 8 policías, que de hecho los que estuvieron involucrados fueron desarmados desde el mismo primer día, pero ya nos había entrado un poco de suspicacia en términos de por qué se tomaba tanto tiempo esta investigación. De hecho, pues tomó 1 año y medio que se notificara que efectivamente se van a radicar cargos. Y me gustaría, ¿verdad?, escuchar lo que ustedes tienen que decir con relación a eso, sobre todo en un momento histórico en que hay una lucha porque la gente comprenda la magnitud de los derechos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas en el país, y la necesidad de que ante todas las cosas defendamos esos derechos precisamente porque rendirlos pues simple y sencillamente no puede ser la opción. Vamos a empezar con Kevin. Pues mira, Marilu, ciertamente, en el momento menos pensado nos toca a cualquiera de nosotros, y la importancia de defender esos derechos radica en que nosotros no podemos simplemente tener una confianza en vivir en un país que nos resguarde esos derechos, muy en especial el negociado de la Policía de Puerto Rico. Yo quiero públicamente agradecer a organizaciones como la American Civil Liberties Union, el capítulo de Puerto Rico, Kilómetro Cero, Espacios Abiertos y muchas otras organizaciones que ciertamente han alzado su voz ante lo que a todas luces es otro caso de abuso policíaco. Estos casos no
no son simplemente la excepción. Año tras año vemos las muertes, especialmente de jóvenes varones, muchos de ellos menores de edad, en comunidades marginadas que sufren de los abusos policíacos. Estamos hablando de un menor de 16 años. Y que se escuche su nombre. Es importante que entendamos que la muerte de Javier Antonio Cordero Nevares no ha sido en vano. Y en este caso nos alegramos al menos de que el Departamento de Justicia de Puerto Rico haya tenido la valentía y la firmeza de investigar, y aparentemente hoy se iban a estar radicando cargos contra los agentes que estuvieron involucrados. Es un deber de la policía, primero, intentar que las situaciones no conlleven una situación de violencia donde haya que utilizar armas de fuego. Este muchacho no tenía armas de fuego encima. Si estaba guiando, se ha alegado que estaba guiando un vehículo hurtado, y que estaba guiando un vehículo se le pudo haber detenido sin mayor problema. Se ha alegado de que se le iba a tirar el vehículo encima a los oficiales. Hay maneras de detener ese vehículo, no hay que dispararle en 60 ocasiones y pegarle 15 tiros al menor. Nada de eso era necesario. El deber de la policía es todo lo contrario, es salvaguardar la seguridad de cada uno de las ciudadanas y ciudadanos en este país. Eso no fue lo que pasó. No pasó con el que empezó a disparar, ni pasó tampoco con el resto de los compañeros policías que tenían el deber también de decirle a sus compañeros: aguántate ahí, que esto es uso de la fuerza excesiva y esto es impermisible, está en contra de los reglamentos internos, obviamente está en contra de la Constitución, y no era necesario para detener al joven de 16 años, mucho menos tenerle que dar muerte de esta manera tan terrible. Y antes de darle la palabra a Tato, como tú bien señalas, Kevin, esto no es un hecho aislado, esto ha ocurrido en otras ocasiones, y no sé en qué medida pudiera tener que ver con el hecho de que los policías aquí no están adecuadamente adiestrados, de que recientemente se dio a la luz pública, como si fuera la gran cosa, que se iba a permitir que jóvenes de 18 años ingresaran a la policía, lo que a mí me parece una barbaridad, francamente. Porque también uno tiene que mirar la situación desde la perspectiva del policía que está interviniendo, pero yo no sé si aquí hay un problema de adiestramiento, ¿no? En términos de cómo es que usted va a manejar una situación de esta naturaleza, pero es un precedente nefasto, pero al mismo tiempo hay que señalar. Digo precedente porque pues fueron 15 tiros y 60 casquillos lo que se recogió en la escena, ¿no? Pero no es el primer joven que muere luego de una intervención de la policía. Y me parece que es sumamente preocupante que esto pueda repetirse y quizá la erradicación de los cargos pudiera permitir que se establezca una normativa, ¿verdad? Una reglamentación, una forma de adiestrar a la policía para evitar que cosas como esta ocurra. Tato. Pero Marilu, perdóname, Tato, antes de que sea que esto vaya a repetirse, es que esto es porque se ha repetido en tantas ocasiones, es que finalmente se está investigando. Desde que la policía entró en aquel proceso de reforma policíaca para el 2012, 2013, 2014, se ha reportado alrededor de un centenar de situaciones como esta. Y solamente para decir un ejemplo, tenemos el caso de Cristian José Rodríguez, que también se decía que había sacado un arma de fuego y que había hecho 2 disparos, y lo cual no era cierto. Estaba buscando sus documentos personales para entregarlo a la policía que lo había detenido, y también lo acribillaron a tiro. Así que no estamos hablando de que no solamente es que pudiera repetirse, es que por repetirse tanto es que finalmente se está investigando este caso. Así es. Tato. Bueno, además de lo que ha señalado muy bien Kevin, pienso que aquí hay un problema de fondo que no ha podido erradicarse y que requiere una transformación estructural completa de la policía, y es que existe una cultura institucional que promueve, mejor dicho, que ese tipo de conducta siga existiendo en la policía. Estos policías se supone que vayan a una academia
y la Academia de la Policía se supone que haya estado dentro de la reforma a la cual se sometió a la Policía de Puerto Rico precisamente por delitos cometidos por los policías y por actuaciones claramente ilegales por parte de la policía, entre otras cosas, asesinatos de forma equivocada y de gente inocente por parte de policía. Sin embargo, a pesar de la reforma y de los años que ha transcurrido, siguen ocurriendo estos eventos, y cuando se denuncian públicamente es cuando efectivamente se hace la investigación por parte de las agencias que tienen la responsabilidad de hacerla. Es decir, que si no hubiera la denuncia, si no existieran esas instituciones como hoy han logrado que el Departamento de Justicia radique acusaciones, pues sin esa presión pública, sin esa denuncia, probablemente pues no hubiera pasado nada con estos policías y se hubiera aceptado la versión de la policía sobre lo que ha ocurrido con este joven, como ha pasado en otras ocasiones. Porque también aquí hay un patrón. Cuando ocurren estos hechos, hay una versión de la policía que uno nota claramente el esquema repetitivo, donde se tergiversan los hechos y básicamente siempre se establecen unos parámetros similares para echarle la culpa a la víctima y para que la policía entonces no sea investigada o no sean acusados los que hayan cometido el delito. O sea, aquí tiene que haber mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora con relación a la policía, porque estos eventos van a seguir ocurriendo lamentablemente si no hay ese tipo de intervención radical en la policía, y tiene que transformarse de raíz, tiene que haber una transformación institucional de la cultura, de lo que ha sido la policía hasta ahora, que no olvidemos que este trasfondo es histórico, que no son solamente los hechos recientes, sino que la policía tiene un largo historial, donde ha actuado de forma violatoria de los derechos humanos y de los derechos civiles de los puertorriqueños y puertorriqueñas, no solo con asesinatos, como efectivamente es este caso y otro, que es una cosa horrible, terrible, pues quitarle la vida a un inocente, sino con los abusos de agresiones físicas que han ocurrido en eventos que representan expresiones democráticas del derecho de la libertad de expresión, como ha sido muchas manifestaciones que la policía las ha atacado y ha destruido ese derecho a la libertad de expresión de miles y miles de ciudadanos en Puerto Rico que están haciendo ese ejercicio, y a capricho, pero más que por capricho, por ese tipo de cultura que es además política, que se ha instaurado en la policía desde su fundación, porque no olvidemos que la policía la crea en Puerto Rico los federales a principios del siglo pasado, y esa conducta no ha cambiado. Así que nosotros como sociedad tenemos que seguir insistiendo en que haya una transformación radical de la policía de Puerto Rico, y es importante también que los distintos actores sociales y las distintas instituciones no dejemos de tener ese ojo encima de este tipo de actividad, de este tipo de actuación de parte de la policía, porque a fin de cuentas ha sido la denuncia la que ha llevado que algunos de los casos se puedan esclarecer y se puedan acusar a las personas. Esto es terrible porque en Puerto Rico la pena de muerte no existe, fue abolida. Sin embargo, la policía la ejecuta. La ejecuta. Sí, eso es cierto. Y yo creo que eso hay que plantearlo en tantas palabras, Tato. Igual que planteaba yo al comienzo que nuestro pueblo, y por eso la importancia de este tipo de discusión, muchas veces la gente no conoce los derechos civiles que nos asisten a todos como ciudadanos. A veces esos derechos ellos entienden que se les reconocen a las personas imputadas de delito, pero como yo no delinco, pues, y yo no me voy a ver en ese problema, pues a mí no me importa que se trastee con el derecho a la fianza, a mí no me importa que se recorten derechos a los acusados una vez están enfrentando un proceso criminal. A mí no me importa que la policía cuando me detenga me quiera sacar por el cuello del carro por una violación de la ley de tránsito, porque como yo no guío o porque como yo no me busco problemas con la policía. Entonces tenemos que entender que nosotros no podemos esperar a hacer buenos nuestros derechos en el momento en que hay una intervención con nosotros o en el momento en que hay una intervención con alguna otra persona. Esos derechos a nosotros nos asisten y los tenemos que proteger y los tenemos que defender. Y lo triste es que nosotros le veamos valor a los derechos constitucionales y civiles que tenemos como ciudadanos y ciudadanas del país cuando nos toca en carne propia. En el momento que pararon a mi hijo, mira el abuso que cometieron, pero antes de eso yo no me veía
identificado con esa narrativa o con esa situación, porque a mí eso francamente nunca me ha tocado. Entonces me parece que es importante que la gente se haga consciente de los derechos que tiene unos derechos oponibles frente al Estado. Eso es precisamente lo que se persigue, que nosotros como ciudadanos y ciudadanas podamos oponer esos derechos frente a los abusos del Estado, porque en muchas ocasiones usted no tiene problema con una intervención policíaca y el policía pues maneja la situación como se supone que lo haga, pero en otras ocasiones no es así. Y si usted no tiene conocimiento de sus derechos, pues entonces está más propenso a que se le violen. Yo he escuchado gente que pone en las redes sociales comentarios como que cuando el policía lo detiene usted por la violación de una ley de tránsito, usted se tiene que bajar del carro. Pues no, eso no es así, y es importante que la gente conozca sus derechos. Claro, es muy fácil para personas como nosotros, conocedoras de nuestros derechos, y sobre todo los que somos abogados, poderlos plantear frente a la policía, que cualquier persona vulnerable, como bien señalaba uno de ustedes, en el sentido de que los que sufren este tipo de abusos generalmente son las personas desposeídas, las personas vulnerables, las personas indefensas. Pero este discurso hay que tenerlo, igual que el exigir que la ley se aplique a todos por igual, y en ese sentido les comento lo que está ocurriendo con este señor que fue policía, que se le conoce por el apodo de Memo, y está aspirando a la alcaldía de Arecibo. Entonces tiene un negocio en la costa de Arecibo, no sé específicamente dónde, y resulta que hay unas violaciones. Hay unas disposiciones del Código de la Ley de Ética Gubernamental con las que no ha cumplido, y hay una serie de dudas en torno al manejo y la operación de este negocio, porque él recibió una participación de las acciones de ese negocio, o como le quieran llamar, o recibió la mitad de esa la otra mitad de la participación del negocio. Es un negocio que ha tenido en 3 años, ha tenido 353,000 dólares en ganancia. No expresa cómo obtuvo el dinero para adquirir el negocio, y sin embargo la ley de ética gubernamental lleva 2 años haciéndole señalamiento y no ha ocurrido absolutamente nada. La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, por voz de su presidente, el señor Ángel Matos, dice que alguien tiene que radicar una querella. Sin embargo, vemos cómo la maquinaria se movió inmediatamente, por mucho menos que esto, contra la representante Mariana Nogales. Ya es historia, ¿verdad? Es conocido por todos todo el trayecto y el viacrucis que ha tenido que pasar, incluyendo el que hayan arrastrado a su madre al proceso, con un gasto entiendo yo, sobre $200,000 de la oficina del fiscal especial independiente, y absolutamente nada pasa. Por otro lado, tenemos al hijo de Pedro Pierluisi, que está operando unos Airbnbs en la costa de Guánica, y se le han hecho señalamientos no solamente por el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, que dice que está en violación de 2 leyes, y el Departamento de Recursos Naturales tampoco nada hace, aunque tiene también injerencia en esos asuntos. Y creo que eso es algo que se debe discutir para que se vea la doble vara que existe en un país que el gobernador Pierluisi se llena la boca diciendo que es de ley y orden, pero parece que la ley y el orden es para algunos sí y para otros no, Kevin. Bueno, la realidad es que las dobles varas están flagrantes en nuestra sociedad, en términos de no solamente de los organismos de la policía, justicia, ha hablado también de ética, Contraloría, por ejemplo.
Mire, lo que estamos buscando es que estén en favor de la ciudadanía, que nos protejan a la ciudadanía. En vez de reprimir a la ciudadanía, que protejan, porque esa es su labor principal, especialmente el del negociado de la policía, que es el de protección, más allá de la represión. Oye, y perdona que regrese un poquito, la cantidad de excelentes personas que hay en ese cuerpo del negociado de la policía, hay que reconocerlas también. Ahora lo que queremos es que a los demás se les peguen esas cosas buenas. En cuanto al país en general, creo que, y lo que estabas hablando de las dobles varas, estamos hartos de ver ese tipo de conducta, hartos de ver el lawfare, que sabemos que es cuando se abusa del sistema judicial para tirárselo en contra de las personas que están, de hecho, clamando por justicia. Como ya hablaste del caso de Mariana, y podemos hablar de muchos otros. De hecho, Tato hablaba también de cuando la policía también se dedicaba a perseguir. Eso era parte de lo que antes se hacía desde la policía, ahora se hace desde los sistemas judiciales, y no solamente en Puerto Rico. Esto está pasando en muchos otros lugares en el mundo, especialmente en América Latina. Así que es importante nosotros denunciar este lawfare contra las personas que están denunciando las injusticias del sistema, y estar ojo a visor, no solamente por una cuestión electorera como la que viene ahora en este año, que es importante, pero también para el resto de cada uno de los días, de cómo se vive aquí en Puerto Rico, cuál es el país en el que queremos vivir. Y hacia eso, pues tenemos que estar todos los días ojo a visor y en lucha. Tato, ¿qué opinión te merece esos dos asuntos, el de Memo y el hijo de Pedro Pierluisi? Pues mira, yo pienso que aquí lo que está en discusión es que en las últimas décadas, y principalmente en los últimos años, las instituciones públicas no están funcionando, pero de una forma casi macabra. Y nosotros necesitamos que las instituciones públicas funcionen, que las que defienden los derechos civiles los defiendan, que las que están a cargo de la seguridad y la tranquilidad de la sociedad funcionen, que las que tienen bajo su responsabilidad la protección de nuestros recursos naturales y nuestra geografía natural lo hagan efectivamente. Las que protegen el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna, funcionen y lo hagan bien. Pero lo que está pasando es exactamente que vamos en la dirección contraria y las instituciones no están funcionando, y es algo que es institucional o es intencional, mejor dicho. Es algo que se ha ido implantando de forma intencional para que se vayan desvaneciendo esas instituciones públicas, porque hay unos sectores que les interesa que no haya reglas, que no haya normas, que no haya reglamento, que no haya que ir a pedir permiso para construir un muelle, porque es de su propio beneficio personal, para su lucro personal o familiar. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en el caso del político Arecibo, Memo, y del hijo de Pierluisi, con su casa en Guánica. En el caso del hijo de Pierluisi, hay algo que ha sido terrible, que no se ha destacado mucho, y son las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi, cuando dijo que no era necesario, a una pregunta que le hace Rafael Lenin López en su programa, dice que no es necesario establecer una moratoria en la construcción en la zona marítimo terrestre. Esa afirmación la dijo en vivo, y eso es un gran disparate. No puede haber moratoria de construcción en la zona marítimo terrestre, porque en la zona marítimo terrestre no puede haber construir. construcción, porque a menos que sean mediante concesión del Departamento de Recursos Naturales y de actividades que están vinculadas exclusivamente al uso del mar y de la costa, como pueden ser los puertos marítimos, que naturalmente tienen que estar en la costa, y algunas instalaciones de seguridad que tienen que estar en la costa. Pero ningún privado se puede aprovechar de bienes de dominio público, y en el caso de la zona marítimo terrestre eso es ilegal. Sin embargo, el gobernador, con sus expresiones, lo está favoreciendo y está incluso invitando a violar eso, que es una ley que está vigente en Puerto Rico. Y entonces, como tú dices, Marilu, ahí se ve claramente que entonces las instituciones públicas, que son las que están llamadas a velar porque eso no ocurra, pues no están actuando o llegan tarde, porque en el caso de recursos naturales, cuando ha intervenido es después que ha habido la protesta, la denuncia, las manifestaciones. Sí, es que la interviene. policía ha ido a intervenir con los manifestantes que están en ley, porque están ejerciendo su derecho a libertad de expresión, pero además están
en la práctica convirtiéndose en los vigilantes de derechos constitucionales y en este caso de derechos que tienen que ver con la protección de los recursos naturales y los bienes de dominio público. O sea, nosotros estamos aquí en Puerto Rico lamentablemente en una situación de desamparo institucional y eso se tiene que corregir y hay que atender. Yo creo que eso es un gran debate, o uno de los debates principales que tenemos que tener, si este país va a seguir la ruta por la que nos llevan los políticos que han dirigido el gobierno, los dos partidos que han dirigido el gobierno, que no es otra cosa hacia una anarquía, o si vamos a adoptar una ruta distinta, que es a recomponer, que es a reestructurar, que es a construir, que es a fortalecer los derechos públicos, los derechos de los seres humanos, los derechos civiles y los derechos de la naturaleza, que Así a fin de cuentas son los que nos permiten existir claro. en esta geografía nuestra. Y la naturaleza es con lo que nosotros interactuamos, como le llama el profesor Molinelli, es la infraestructura más importante de nuestro país. Bueno, se me acaba el tiempo. Gracias a ambos. Este tema es importantísimo que lo sigamos, ¿verdad?, discutiendo, porque como muy bien señala Tato, es por la denuncia que entonces las cosas parece que se mueven, pero independientemente de las denuncias, Pedro Pierluisi tiene una agenda muy clara y de ahí que ocurriera todo lo que pasó en Sol y Playa, donde estaba defendiendo a su primo, hoy convicto y preso, y donde se gastaron más de $600,000 en horas extras para la policía que fue allí a reprimir lo que resultó ser una protesta legítima. Gracias a ambos por haberme acompañado. Que tengan buen día. Buenos días. Bueno, amigos, en este segundo segmento que dedicamos todos los miércoles a la coalición Paz para la Niñez, nos acompaña la licenciada Marta Villares Señeriz, a quien le doy los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este espacio. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por tenerme aquí. ¿Cómo no? Licenciada, quisiera conversar sobre un tema, ¿verdad?, que es el que nos han sugerido y que es en extremo importante por situaciones que se vienen dando cada vez más, por lo menos por lo que conocemos, tristemente con más frecuencia, y es el maltrato por negligencia. Y este concepto de la negligencia es algo quizá un poco difuso para la gente. Comencemos por explicar qué es lo que se considera maltrato por negligencia. Mira, maltrato por negligencia es no supervisar adecuadamente a un menor, poniendo en riesgo su vida y su seguridad, incluyendo salud emocional, y, entre otras cosas, saber que un menor está corriendo peligro y no hacer nada al respecto, no tomar las debidas precauciones. Por ejemplo, no llevarlo al médico cuando el niño necesita, o por lo menos para recibir sus chequeos periódicos, es maltrato por negligencia. No llevarlo a la escuela también constituye maltrato por negligencia. Saber que el niño puede estar en peligro y no supervisarlo adecuadamente, por ejemplo, aunque sea lamentable, ¿verdad?, lo del niño que se cayó en la piscina y el padre se quedó dormido. Ay, Dios. Es bien lamentable y yo lo entiendo. Pero la realidad es que cuando tenemos un menor a nuestro cargo, no nos podemos dormir, o tenemos que hacer todo lo posible, ¿verdad? Si no podemos quedarnos despiertos, buscar ayuda, porque es como guiar un carro. Uno no se puede dormir guiando un carro. Claro. Incluso los que se bajan del carro y tienen el niño atrás y no lo saben, no se dieron cuenta porque no acostumbran llevarlos al centro de cuidado, etcétera. Exacto, es la misma situación. Es algo lamentable, que sabemos que fue un accidente, y en esos casos se penaliza. En esos casos de menores que se les ha quedado el niño en el carro y pues desgraciadamente ha fallecido por asfixia, pues mira, se les radican cargos, se penaliza y sabemos que es un accidente y es lamentable y ya esa persona tiene un castigo
¿verdad? Que es la muerte de su hijo. Pero la realidad es que tienes que prevenir que no vuelva a pasar. Y en este caso, por ejemplo, que familia decidió no remover, pues, ¿qué acciones van a tomar? Tienen que tomar acciones, tienen que darle servicios al padre, definitivamente, ¿verdad? Tienen que supervisar a esta familia. Otro tipo, perdóname, sí, dime. No, lo que quería comentar es que también hay un problema que estamos confrontando con la ineficiencia del Departamento de la Familia, que uno diría, bueno, el Estado debe ser más proactivo, ¿verdad?, en la protección de nuestros niños, porque se pueden dar todas estas circunstancias. Y claro, el maltrato por negligencia puede ser, se manifiesta de diferentes maneras, pero tenemos un Departamento de la Familia que es cada vez más criticado, que es cada vez más cuestionado, que utiliza los recursos económicos quizás en otras facetas que no deben ser la contratación de más trabajadores sociales o de remunerar mejor a los que ya tiene, de darles más recursos. Y hubo incluso hace unos años una queja de unas 40,000 querellas de maltrato que estaban engavetadas. Y entonces, pues uno dice, tampoco el Estado es recurso, ¿verdad? Se dio este caso recientemente de 5 niñitos en un residencial en Guayama, que por un azar de la vida, porque no era una querella directa contra esa familia, pues se descubrió que esos niñitos estaban viviendo en condiciones infrahumanas. Creo que ambos padres son usuarios de sustancias controladas y eso, licenciada, no es algo que ocurre de hoy para mañana. Eso es algo que se va desarrollando. Son 5 niños, o sea que el mayor de ellos, sabrá Dios cuánto tiempo llevaba viviendo en esas condiciones. Creo que también hay un problema aquí con las agencias del Estado que tienen que asumir decididamente ese compromiso con la niñez del país. Sí, mira, sabemos que hay una situación, además de ¿verdad? La situación de los recursos que tenga el Departamento de la Familia, está la situación del Family First Act. El Family First Act tenía un propósito que era procurar que la familia, ¿verdad?, se mantenga unida o sea el primer recurso para los menores en casos de que no corriera peligro. Lo que pasa es que se está llevando al extremo. O sea, estamos viendo que hay casos donde los menores sí corren peligro, no se están removiendo, no se les está dando un plan de servicio, no se están supervisando. O sea que no se está implementando adecuadamente la ley. Correcto. Y es bien lamentable, por eso los casos de maltrato se están disparando, porque si antes había poca supervisión y pocos servicios, pues imagínate ahora. Porque desgraciadamente a veces la gente no busca ayuda hasta que no tienen al Departamento de la Familia encima, hasta que no se ven obligados. Y pues la realidad es que ahora pues no se le está dando la prioridad a la seguridad de los menores que merece. Y es triste porque, como usted bien señalaba, el problema de maltrato de los niños se ha disparado y en muchas ocasiones yo sé que es humanamente imposible que el Departamento de la Familia conozca todos los casos, pero las quejas en términos de la eficiencia del Departamento de la Familia datan de mucho tiempo y esta situación que tiene que ver con el engavetar querellas de maltrato, pues es algo realmente totalmente inadmisible y si encima de eso pues se utilizan las disposiciones de la ley esta Family First para no remover niños en casos
meritorios, ¿verdad? Donde sí amerita que sean removidos. Pero yo creo que el problema es mucho más profundo, ¿verdad? Y tiene que ver en ocasiones con la precarización de la vida de enormes sectores de este país, el problema de salud mental, y eso hay que atacarlo de fondo. Y me parece que lamentablemente no existe esa voluntad, no existe esa conciencia, aunque sí creo que existen los recursos económicos y hay recursos humanos, gente que trabaja afanosamente, que está dispuesta a trabajar con ese problema, ¿verdad? Pero muchas veces es humanamente imposible porque usted tiene quizás un trabajador social con un cúmulo de casos que se le hace imposible atender y pues el problema parece cíclico. Sí, pero mira, anteriormente tenían el mismo cúmulo de casos o una cantidad similar, pero la ley era más fuerte. O la aplicación, porque la realidad es que la ley dice que se pueden tomar todas estas medidas de prevención antes de remover a un menor si el menor no corre un riesgo. Sí. Pero tú le sumas la ley nueva a la cultura de Puerto Rico, que desgraciadamente muchas veces pues justifica el maltrato. Todos los tipos de maltrato en Puerto Rico los justifican, sobre todo uno que es bien serio: el maltrato por exponer a los menores a violencia doméstica. Aquí, ¿verdad? Desgraciadamente, la cultura, la sociedad, no le da la importancia que esto amerita. Entonces, pues si la ley se puso laxa, pues imagínate en Puerto Rico, porque en Puerto Rico le sumas el ay bendito, y entonces pues ahora nos ponemos más laxos todavía. Sí. Bueno, licenciada, le agradezco mucho que me haya acompañado. Esto es un tema que, como dicen popularmente, pica y se extiende. Le agradezco mucho que nos haya provisto esta información, que haya sacado de su tiempo para estar con nosotros en este segmento. Seguiremos conversando en una futura ocasión. Que tenga buen día. Bueno, amigos, en este último segmento converso con el licenciado Francisco Borelli Irizarry, ex juez del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, ex compañero de la Sociedad para Asistencia Legal, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Saludos, Paco, ¿cómo estás? Buenos días, Marilu, muy bien. Buenos días a ti, a toda tu radio audiencia. Un placer estar aquí compartiendo contigo algunos temas de interés. Bueno, Paco, pues yo quise conversar contigo porque tú tienes experiencia no solamente como juez del Tribunal de Instancia, donde se dilucidan los asuntos criminales ya para nivel de juicio, pero también fuiste abogado de la Sociedad para Asistencia Legal y has podido estar en ambos espacios. Yo leí una columna que publicó el apreciado amigo Hiram Sánchez Martínez, ex juez del Tribunal de Apelaciones, que publicara el Nuevo Día el pasado sábado, que se llama Los juicios antes del juicio. Yo quedé de una pieza cuando leí ese artículo y he discrepado decididamente del ex juez Hiram Sánchez Martínez por la visión restrictiva que tiene de lo que son estos procedimientos previos al juicio. Y para dar embocadura solamente quería leerte, estamos hablando de los procesos de determinación de causa para arresto, lo que comúnmente se llama la regla 6, y la vista preliminar, que es la regla 23 de las de procedimiento criminal. Son procedimientos antes del juicio y las dos se celebran en los casos de naturaleza grave, que es lo que más me interesa en este momento. Y el juez dice lo siguiente: volviendo a la vista de la regla 6, debemos aclarar que la naturaleza de esta vista no es adversativa, sino más bien inquisitiva. Es una vista para examinar si el pueblo de Puerto Rico posee, aunque sea un chispito de prueba, una cintila de evidencia sobre los elementos del delito
y la identidad del perpetrador. Es obvio que en muchas ocasiones para tú poder abordar este tipo de cosas es necesario haber estado en el lado del abogado defensor para darte cuenta de que esto no es cierto y de que para tú impartir verdadera justicia tú tienes que darle la oportunidad a una persona que enfrenta lo que se llama el rigor de un proceso criminal a defenderse y a oponerse a aquello que el fiscal le imputa, sobre todo cuando el fiscal siempre en todas las etapas del proceso criminal tiene la obligación de descargar el peso de la prueba. Y quiero escucharte no solamente como ex juez del Tribunal Superior, sino también como ex abogado de la Sociedad para Asistencia Legal. Sí, Marilu, yo tuve la oportunidad de acceder al artículo, examinarlo. Yo tengo un gran aprecio personal al compañero Hiram Sánchez Martínez, pero obviamente no puedo estar de acuerdo con esa opinión. Yo, en términos generales, luego de leer el artículo, me parece que es muy peligroso. En conclusión general, leyendo el artículo, promover una invitación desde otras ramas del gobierno a intervenir con lo que él aprecia que es un mal funcionamiento del tribunal. ¿Por qué? Porque eso ataca, ¿verdad? Podría llevar a la percepción equivocada del público de querer manejar o manipular el poder inherente que tiene el tribunal de resolver los casos y controversias que se le presentan desde el principio y la aspiración que debe tener toda sociedad a que sea basada en la independencia judicial. Es decir, que los jueces y los juezas son los protectores y los garantistas del Estado constitucional democrático de derecho. Es decir, y ejercer y proteger y garantizar el Estado de Derecho debe ser uno ajeno a la intervención del poder legislativo y del poder ejecutivo. Lo que él llama pecado, yo le llamo, eso es un error fundamental, ¿verdad? Porque el Poder Judicial debe intervenir lejos de cualquier apariencia, y yo me parece muy preocupante que este tipo, o sea, esta ¿verdad? Conclusión que pueda hacer cualquiera concurre con unas tendencias modernas, ciertos actos que tratan de atacar la independencia judicial, y me refiero, ahora mismo los jueces y las juezas están en un estado de coacción porque está la ley que les provee sus aumentos en detención temporera, ¿verdad? Y están sujetos a esa presión coactiva o a la inferencia que pueda hacer el pueblo de que pueden resolver determinados casos que son muy importantes y más en esta coyuntura ¿verdad? De elecciones generales, de la antesala a las elecciones generales, coaccionados a perder tal vez el aumento que entiendo que se merecen, y que pueden resolver para no desacreditarse o tener el desfavor de una asamblea legislativa o un ejecutivo al no aprobarle el aumento. Así que me parece que es muy peligroso toda esta concurrencia al ataque de la independencia judicial, que concurro con algunos compañeros que me han mencionado que probablemente no existe por lo politizado que pueda estar y que ha ido incrementando la rama judicial. Pero no debe de ser una aspiración que debemos tener como pueblo. Sí, bueno, eso en términos generales. Sí, hay una, perdóname, hay una del artículo trasluce como que el ex juez Hiram Sánchez invita o sostiene que estas etapas previos al juicio deben conducirse de manera pro forma. Me parece muy peligroso como tú lo planteas, además de errado. Y el hecho de que el secretario de Justicia, que representa a una parte en el proceso criminal, a la parte que acusa, le invite a que plantee formalmente el asunto al Tribunal Supremo, que plantee qué para que hagan qué. A mí me parece que esto hay que darle mucho más análisis porque no se puede quedar meramente en el planteamiento que él hace. ¿Qué es lo que realmente se pretende que se haga? Bueno, decir, ¿verdad? Él describe el artículo, que quiero referirme al artículo. El artículo describe la etapa de la determinación de causa para arresto como una etapa inquisitiva. Y eso es incorrecto. Eso es incorrecto, ¿verdad? Después de tantas luchas de la humanidad, de tantas luchas
se han logrado insertar y cambiar esa herencia que tuvimos del derecho continental europeo a través de España, de un sistema inquisitorial que el juez es el investigador, es el acusador y es el juez, ¿verdad? Y eso se llama un sistema inquisitorial y viene heredado lamentablemente de la trágica historia, ¿verdad?, del Tribunal del Santo Oficio y de la figura del inquisidor que era, ¿verdad?, que surge en la época Edad Media y comienzo del Renacimiento, que es esta figura del inquisidor que utiliza la tortura para sacar confesiones, ¿verdad? Y es el que manipula y controla, acusa y castiga. Recordemos que dentro de ese procedimiento se crea lo que se llama un procedimiento criminal, que es el Malleus Maleficarium, que es el martillo de las brujas, ¿verdad? Un manual que estaba diseñado con profunda misoginia, que estaba diseñado fundamentalmente para perseguir herejes y que las víctimas de esa persecución eran las mujeres y que eran quemadas, ¿verdad? Pues esa herencia se trae y se crea todo un sistema que es un sistema de una sola parte que hace las tres funciones. Y entonces, con las luchas a través del tiempo se han integrado y nosotros heredamos un sistema que es adversativo, sí adversativo en la regla 6, que permite que el acusado ejerza el derecho a tener representación legal, a que pueda contrainterrogar a los testigos de cargo, a que pueda presentar prueba de defensa, ¿verdad?, a que pueda conocer de qué se le está acusando para que se pueda defender. Esos derechos se fueron poco a poco integrando y los tenemos en la regla 6, de manera que la regla 6, nuestra determinación de causa probable, no es inquisitoria o inquisitiva, sino que es una adversativa mixta. Exactamente. Porque contiene esos derechos. Es verdad que en la realidad es desigual el ejercicio del derecho a tener representación legal porque una persona indigente no puede tener capacidad económica para contratar abogados ahí, y la Sociedad para Asistencia Legal, que es la que se encarga de representar a los indigentes, no interviene en esas etapas. Pero ciertamente hemos avanzado mucho en la integración de esos derechos que le cobijan a la persona acusada. Claro. Y ese artículo está descontextualizado porque parece utilizar unos casos excepcionales y no es la norma de lo que aplican los jueces y las juezas, que les llaman instructores y como correctamente se debe decir, jueces municipales y juezas municipales. Claro. Pero es que trae la figura del juez instructor, que también es una herencia negativa del procedimiento inquisitorial, y el artículo llama jueces instructores, y son jueces municipales y juezas municipales. ¿Qué pasa? Que en esa etapa, ¿verdad?, el juez tiene la discreción, como él lo dice, limitar el contrainterrogatorio, pero estos casos a los que se refiere son los casos de interés público, como el caso de la legisladora Mariana Nogales y como el caso del alcalde de Ponce, que recibieron mucha interés de los medios noticiosos para cubrirlo, y que y ahí pues fueron procesos largos, pero no es la norma general. Esos son casos excepcionales donde el propio fiscal, que es el que tiene que presentar la prueba, decidió presentar prácticamente toda su prueba y por eso se extendió. ¿Y por qué ocurre que el fiscal quiera presentar toda la prueba en estos casos? Mire, porque se trata del fiscal, la oficina del fiscal especial independiente, está siendo atacada y desacreditada públicamente porque en muchos casos, primero por la politización y la selectividad que ha hecho en muchos casos, animada política partidistamente, ¿verdad? Y entonces el fiscal la oficina siente la presión de querer demostrar causa probable, que ciertamente no es un chispito de evidencia. La regla habla de probabilidad, causa probable. Es probable que el acusado haya cometido el delito y no el perpetrador, como hace alusión el anuncio. El anuncio dice perpetrador. Eso es una palabra incorrecta para dirigirse al acusado. Claro. Y violenta el derecho a la presunción de inocencia. Inocencia, correcto. Hay que llamarlo, como yo lo enseño a mis estudiantes en la Escuela de Derecho, imputado o imputada, porque son unas meras alegaciones. No podemos hablar de perpetrador o perpetradora. Pues el fiscal decidió presentar toda su prueba, y no solo eso, la defensa no lo puede objetar y no lo objetó. Primero porque le conviene, porque está obteniendo toda la información desde las etapas iniciales. Y tercero, el juez decidió ejercer su discreción de no limitarlo. ¿Quién es el agraviado aquí? Aquí no hay nadie agraviado. Un televidente que se siente que es muy largo el procedimiento por unas consideraciones muy individuales y que informa o dice en el escrito que él representa a todos los demás televidentes, ¿verdad? Claro. A menos que tenga una encuesta
que pueda decir que representa a todos los evidentes, no puede arrogarte esa facultad. Claro. Así que es incorrecto decir, primero, que es una vista inquisitiva, que hay un perpetrador o una perpetradora, y que la vista no pueda, en ejercicio de la discreción que puede tener el tribunal y en ausencia de oposición de las partes, que pueda presentarse toda la prueba. Claro, y eso yo creo que cuando tú hablas de que quién es el agraviado, pues es una persona en particular que Correcto. se siente con el derecho, que lo tiene, de expresar su opinión según su muy particular visión. Ahora, tú y yo somos también parte de esa audiencia, tenemos otra visión y entendemos que los procesos criminales desde su mero comienzo deben ser justos. Y yo soy de las personas que piensa que la regla 6 es importantísima porque es la etapa inicial del proceso criminal, es donde a una persona se le va a tachar como imputado, es una persona al que se le va a imponer una fianza, es una persona al que va a ser sometida a los rigores del proceso criminal, es una persona que va a ser fichada. De ahí la importancia de la regla 6. No es ni un chispito, ni es ni una cintila, y mucho tampoco puede ser una vista inquisitiva como las cataloga el amigo Hiram Sánchez. Y creo que esta conversación es importante porque ese punto de vista hay que contradecirlo y hay que neutralizarlo, porque como hablaba yo ahorita con los compañeros Kevin Rivera y Tato Rivera Santana, la gente tiene que conocer sus derechos y hacerlos valer. Pero si tú no conoces tus derechos, no hay forma de que los hagas valer, y transmitiéndole a la gente, que es en su mayoría alega, transmitiéndole a la gente que el proceso criminal antes de juicio es un proceso pro forma, que coloca en posición de ventaja al fiscal o al que te procesa, es totalmente errado, y me parece que hay que darle a la gente la visión, a mi juicio, ¿verdad?, la visión correcta. Sí, correcto. Esa parte que se refiere a que el juez puede o la jueza puede limitar el contrainterrogatorio, claro. El juez puede pedir un acercamiento a las partes, por ejemplo, en un caso que hay publicidad, que está la prensa, acercamiento a las partes después del desfile de una prueba, y decirle cuál es la determinación que está haciendo al fiscal. Hasta ahora lo que yo he escuchado, y ya tengo mi determinación para esta etapa. Usted, los testigos que quedan, hágame un ofrecimiento, que van a decir. El juez le puede decir, mire, a pesar, contando que eso es lo que van a decir, ya yo tengo la determinación hecha, sin decir la que sea. Y pero pedirle un ofrecimiento de prueba a la defensa. Si usted va a presentar pruebas, ¿cuál va a hacer? Pues mire, tomando como seguro o por cierto que esa es la prueba que va a presentar, ya tengo mi determinación hecha. Me tengo que ir, Paco. Gracias por haberme acompañado, amigos. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.